Mira, la película, la única cosa que tiene en común con Priscila es que un travesti está en un paisaje diferente al que le pertenece, que es el urbano. En este caso ellos salen en Priscila a hacer un tour. En el caso de Bárbara, Bárbara tiene otra motivación. Bárbara roba, comete un robo, un atraco, y tiene que huir. Y huye al llano porque allí es donde está la tía de su peluquero. Entonces tiene un refugio y lo que quiere es cruzar la frontera. O sea, es un road movie completamente diferente. Es un road movie de fuga, de persecución, de aventura, y además es un drama. Y Priscila es una película muy light, muy todo, o sea, no hay en ese ambiente sino unos indicios muy leves de homofobia, cuando todos sabemos que el outback australiano es un ambiente muy, muy homófobo y muy racista. Y entonces, bueno, ellos van por ahí perfectamente bien, sin problema. Yo creo que es una coincidencia, porque realmente yo escribí este guión en el año 1999, con Luis Ángel Duque en 1998, y creo que todavía no recuerdo, pero todavía no había salido Priscila. Cuando la vi, me acordé mucho de Bárbara, porque es el transitar de unos personajes con unos colores muy particulares, una paleta muy particular, en un paisaje que es totalmente diferente, la paleta. Y bueno, hay un llano verde cálido que recibe a Bárbara, más femenino, y a medida que Bárbara se va endureciendo y se va masculinizando en la película, el llano se vuelve más árido, más difícil, más agresivo. Bueno, la diferencia que es una película de ficción en unos espacios abiertos, en el llano, en la llanura. Es una película con muy poca ciudad, y eso es la diferencia. Bueno, no del resto de mi cinematografía, porque he trabajado mucho las montañas de María Leonza, los llanos, en el documental, pero por ejemplo en el caso de mi largometraje anterior de ficción, o mediometrajes y cortometrajes como Falsas Historias, El Embrujo, eran historias más urbanas. Y El Loro también, bueno, empieza en la selva, pero termina en la ciudad. Creo que la diferencia es que el paisaje aquí es mucho más protagónico, esa es la diferencia. Y lo que la enlaza, yo creo que es el interés, eso me lo dijo un periodista conocido que me descubrió eso. Yo realmente nunca lo había pensado. Él me dijo, tú trabajas con personajes excluidos. Todas tus películas son de personajes excluidos, y empezó a hablarme de esos personajes, tanto colectivos como individuales, y la verdad es que sí. Y quizás entonces aquí reincido en que Bárbara es un excluido. Bárbara es un travesti de finales de los años 90, de un bar de Sabana Grande, que vive en un cuarto de pensión, pobre, un poco explotado por el dueño del lugar donde trabaja. Los travestis todavía en Venezuela son muy mal pagados. Uno de los trabajos más mal pagados que existen dentro del mundo del espectáculo. Están muy mal pagados. Entonces quizás esta es la coincidencia, que son personajes excluidos. Yo creo que esa es una de las cosas que lo une a la filmografía mía, y el interés por el llano, que siempre ha estado presente, porque bueno, por cuestiones familiares me origino, una gran parte de mi familia viene de allí, entonces me debo un poco a la tierra de mis ancestros. Mira, el llano se ha tocado muy poco en el cine venezolano, salvo al Florentino y el Diablo de Michael New, Aguasangre, y algunas otras películas. Como llano, como tema del llano, aquí está muy presente en Bárbara, porque el paisaje es un personaje. El paisaje es el tercer personaje importante de la película. Está Bárbara, que huye por el llano con otro muchacho joven campesino, que huye de los paramilitares. Bárbara huye de los dueños de lo que Bárbara se robó en la ciudad, cobrando, digamos, sus utilidades
simbólicamente, y huye con eso al llano, y estos dos personajes van en fuga por la sabana, huyendo, y el llano es un personaje que también va cambiando, y esta presencia del llano como personaje creo que es muy importante en esta película, y el llano en la película también está relacionado con espacios culturales y sociales, aunque fuimos a un llano muy remoto, muy poco poblado, donde la población es muy escasa. Filmamos en el llano más profundo, más remoto, pero el llano aquí está reflejado también a través de sus creencias populares, las ánimas, dentro de las cuales una de esas ánimas es Doña Bárbara. Yo trabajé con el tema de Doña Bárbara más como un ánima de la sabana que como una figura literaria. Quise trabajarla como un ánima en la cual los llaneros creen y que está viva y que anda por ahí haciendo milagros o maldades según el creyente lo que interprete, y trabajar los espacios más rurales y más remotos del llano de ese modo, más que como un set, como que fueran parte de la película protagónica. El tema de realización de Bárbara fue muy duro, muy duro, muy duro, porque nosotros filmamos en el 2016, la sequía más fuerte que ha habido en Venezuela en mucho tiempo, y en el llano ya venía de 4 años de sequía. Entonces fue terrible, fue una sequía muy, muy fuerte. No teníamos agua en muchos lugares, las carreteras, fuimos a zonas rurales muy alejadas, 10 horas por carretera de tierra de Caracas, lugares donde, bueno, la carretera era solo un sendero por la sabana, con pocos recursos económicos, muy limitados. Entonces el autobús, por ejemplo, que iba a todo el mundo, era un autobús de esos que hace en Magallanes la Silsa, que no tenía por qué circular por ahí, varias veces se nos pegó, pero era lo único que teníamos. Entonces andábamos en nuestro autobús por la sabana. También teníamos problemas de alimentación porque éramos 60 personas y teníamos que alimentar a todo ese crew, problemas de temperatura, de vientos muy fuertes nocturnos, porque estaba llegando el invierno. O sea, y en esa época de transición entre verano y el invierno, el llano se pone muy complicado a nivel de clima, se pone muy enredado. Y entonces había vientos muy fuertes nocturnos que nos tumbaban las luces, el viento en las dunas también, a la orilla del Orinoco, fue una pesadilla. O sea, fue una película difícil de realizar. ¿Más universal que su condición? No. El personaje de Bárbara es travesti, es homosexual, pero la película, aunque tiene un personaje principal homosexual, no trata claro que trata, al tratar de Bárbara y contar Bárbara su vida y ir contando su historia, evidentemente que hay ese elemento, pero los otros personajes en la película son todos antagónicos. De hecho, no quieren saber nada de la homosexualidad de Bárbara y lo desprecian por eso y lo humillan. Entonces es lo que tú dices, pues es una historia en la cual hay un personaje homosexual, pero no está ahí para vender la película o para ser un personaje tipo cómico o fácil a la burla. Fue muy difícil medir a Bárbara, fue una cosa que nos empeñamos con el actor en bajarlo completamente, quitarle, bajarle, que estuviera entre lo masculino y lo femenino ahí, en el lindero, porque no es necesario que un hombre sea homosexual o sea o ejerza una profesión de travesti para que sea afeminado o femenino. O sea, no necesita moverse así. O sea, los travestis, grandes travestis con los cuales
hice el estudio, me metí en sus camerinos para acercarme al personaje, desde que empecé a escribirlo, eran personajes, unos hombres que se vestían de mujer y cambiaban y eran mujeres. Ese es el arte del transvestismo, ese es digamos, lo que muchos de ellos quisieran ser pero no lo son, pero cuando son hombres hay como un desdoblamiento, hombre-mujer. La mujer es la del espectáculo, es cuando está montada, como dicen ellos. Entonces realmente no es una película con una temática LGBT. Bárbara además no es un personaje políticamente correcto, como dirían, no es un gay perfecto, es un gay, un travesti mitómano, mentiroso, manipulador, mala gente, oportunista. Tiene, digamos, muchas características negativas cuando comienza la película. Y el público, ese antihéroe, se va redimiendo a través de sus acciones y a través de reconocer de verdad quién es, porque esa es parte de la historia. El asunto de la película va más allá del tema LGBT y por supuesto que el transporte es una buena aventura para que la gente no se desconecte de esa persecución por esos paisajes y de esos personajes que van apareciendo, pero la historia de Bárbara es realmente una historia de identidades. No solo la identidad de Bárbara o las varias identidades de Bárbara, sino la búsqueda de identidad del personaje principal, del coprotagonista, que es el joven llanero que huye con Bárbara, que también está buscando quién es él, sobre todo porque es un adolescente. Es una película que va más hacia el juego psicológico, es un drama psicológico con un vehículo de aventura, porque al público hay que hacerle fácil el transporte, hay que meterle en ese mundo y hacer lo que se meta a través de algunos recursos, digamos, convencionales del género, para que el público quede atrapado en la historia.